Bueno, pues yo soy Arly Karim Hernández Rodríguez y voy a presentarles mi tema, que es una introducción al desarrollo de la enfermedad en las plantas. Eh, pues ya todos sabemos que una enfermedad es lo que se manifiesta como un cambio en la forma, en la fisiología, en la integridad o en el comportamiento de una planta. Eh, Aquí, bueno, les presento que George N. Agrios de 1985 nos dice que las plantas sufren enfermedades cuando son atacadas por algún patógeno o son afectadas por un agente abiótico. Como les decía, una enfermedad es aquella que perturba la fisiología normal de las plantas, no las a realizar su funcionamiento correctamente, como es la absorción de nutrientes, la, la respiración, entre otras cosas. También podemos describir a los patógenos como microorganismos. Algunos ejemplos de ellos son los virus, las bacterias y los hongos, son los que principalmente afectan a nuestras plantas. Y bueno, en esta imagen les presento una enfermedad que es provocada en una planta. Eh, Aquí les traigo algunos ejemplos de patógenos que pueden provocar enfermedades en las plantas. Tenemos el virus del enanismo, el virus de la mancha de anillo necrótico, los micelios blancos de armillaria, el Ralstonia solanacearum, la roya del tallo de trigo, el mildiu polvoriento causado por Phodosphera leucotricha, la mancha foliar bacteriana, la lechuga, causado por los Xanthomonas campestris bebevitians, el virus del mosaico en la nervadura del trébol rojo, y así como estas, existen otras muchas tipos de enfermedades que son causadas por diferentes microorganismos u organismos, o en este caso también por factores abióticos. Entre ellos podemos encontrar la erupción volcánica, el granizo, la inundación, la nieve, la radiación, el viento. Y bueno, pues estos nos pueden generar síntomas como la deshidratación, la corrugación foliar, el cambio de coloración, el cambio de textura, la muerte de semillas, necrosis, muerte de plantas. Y bueno, si observamos en nuestras imágenes, pues estos síntomas son uno de los que principalmente se generan cuando un factor abiótico ataca nuestras plantas. En, en la cuarta imagen podemos observar el cambio de color, en este caso en el fruto. En la última imagen podemos observar que se encuentran las plantas tiradas, y bueno, todo esto afecta a la fisiología y también al comportamiento de las plantas, lo que también nos provoca muchas bajas en nuestro rendimiento de cultivos, ya que pues no se producen lo suficiente debido a este tipo de factores. Bueno, ¿qué sucede si se combinan? Enneagrios de 1985 nos dice que para que se produzca alguna enfermedad en las plantas debe entrar en contacto e interactuar por lo menos dos componentes. En este caso comenzamos con la planta hospedante y el patógeno. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, el momento en que entra en contacto la planta con el hospedante y el patógeno. Aquí ya se establece una relación entre el patógeno y la planta. Y aparte, a esto le podemos sumar las condiciones ambientales existentes, que son demasiado, o pueden ser frío o demasiado calor o una sequía o alguna condición ambiental extrema que puede estar en constante cambio. Y esto nos va a dar como resultado que el patógeno no pueda atacar a su hospedante o que éste sea resistente a dicho ataque, lo que nos da como resultado que ambos componentes, que cuando estos componentes estén en contacto, no se puede producir enfermedad alguna a la planta hospedante, o también se puede producir. Entonces,
ya tenemos dos componentes, que es la planta hospedante y también nuestro patógeno, pero aquí también ya nos habla de otro componente que más adelante también vamos a estar viendo algunos ejemplos de él. Pero en sí, aquí nos establece una relación entre el patógeno y la planta hospedante, la cual nos va a resultar como una enfermedad. Y aquí les traigo un ejemplo. Este es un ejemplo de la parte de Sudamérica en los cultivos de algodón, eh, que es producida por la enfermedad de ramulosis. Esta enfermedad es provocada por el Colectotrichum gossypi, variedad de cepalosporioides. Y bueno, aquí en esta imagen les presento precisamente el momento en que la interacción se presenta entre el hospedero y el patógeno, o sea, la planta. Y bueno, aquí ya sabemos que pues la planta es de algodón. Si le sumamos a esto el patógeno que nos va a presentar la enfermedad, que es el Colectotrichum gossypi, nos va a dar como resultado la rumulosis. Aquí estamos estableciendo la interacción de la planta hospedera, que es el algodón, y el patógeno, lo que justamente hablábamos en la diapositiva anterior. Ahora, en la página 43 de nuestro libro de George N. Agrios, nos dice que también existe un tercer componente, es de lo que también les hablaba anteriormente, y este se puede definir como un conjunto de condiciones ambientales dentro de límites favorables. Y esto lo que va a provocar es que se desarrollen enfermedades en las plantas, aunque cada uno de los tres componentes muestra una variabilidad o puede ser un cambio. Y cuando algunos de ellos cambian, influye sobre el grado de severidad de la enfermedad dentro de cada una de las plantas y dentro de toda una población vegetal. Entonces, aquí ya tenemos entendido que para que una enfermedad pueda existir, se necesitan principalmente tres componentes, que sería la planta hospedante más el factor abiótico o patógeno. Recordemos que estos dos factores son diferentes y que cada uno puede causar diversas cosas, y aparte nuestro ambiente, las condiciones con las que va a favorecer a nuestro patógeno o a nuestro factor abiótico. Entonces, comenzamos por los factores abióticos. ¿Cuáles son las enfermedades que se generan por factores abióticos? Sabemos que los factores abióticos son los cambios drásticos que se nos dan por el cambio de nuestro ambiente. Uno de ellos, que es el que influye y el que consideran como uno de los más importantes, es la temperatura. Así que nuevamente George N. Agrios, de 1985, nos dice que los patógenos difieren entre sí debido a su preferencia por las temperaturas, que pueden ser o muy altas o muy bajas. Y debido a esto, muchas enfermedades se desarrollan mejor en áreas, estaciones o años con temperaturas bajas, mientras que otros se desarrollan mejor donde prevalecen temperaturas relativamente altas. Entonces, nos habla de que este cierto patógeno puede desarrollarse de acuerdo a lo que puede ser resistente para él. Algunos se pueden manifestar en altas o bajas temperaturas, y todo esto pues sabemos que cambia también con nuestras estaciones del año y también debido a la ubicación en la que nos encontremos, ya que no va a ser la misma temperatura que esté, por ejemplo, en mi municipio, que es Hueyotlipan, a el municipio de Diego, que es de Huamantla, o al municipio de Dalia, que está en Puebla. Aunque sí estamos un poco cerca, pero esta temperatura cambia. Y bueno, aquí está un ejemplo. Vamos a hablar sobre el tipula y el fusarium. Este produce el mojo nevado de los cereales y céspedes. Y bueno, principalmente se desarrolla durante las estaciones moderadamente frías o en las regiones frías.
Es decir, este no se va a poder desarrollar en un lugar donde las temperaturas sean muy altas, debido a que pues no se puede desarrollar más que en las regiones frías o en estaciones frías. También otro factor abiótico que es muy importante es la humedad. George Negrios nos dice que esta influye sobre las enfermedades al incrementar la suculencia de las plantas hospedantes, aumentando así de manera considerable la susceptibilidad a ciertos patógenos. Esta información viene en la página 151. Y bueno, como ejemplo tenemos el tizón tardío de la papa, la roña del manzano, el mildiu de la vid y el tizón de fuego. Estas enfermedades pueden ser severas en áreas donde la precipitación es alta o la humedad relativa es considerable y pues obviamente se desarrollan durante la estación de crecimiento de las plantas. Es decir, si a lo mejor la planta ya concluyó con su estación de crecimiento, a lo mejor no va a ser tan severo este tipo de ataque de parte de esta enfermedad, pero digamos que la humedad contribuye mucho a su desarrollo. Es decir, si estamos en un lugar donde la humedad es muy baja, tal vez nunca podamos observar este tipo de enfermedad porque ésta se desarrolla en estas condiciones. Otro factor abiótico es el viento. Bueno, nos dice que influye sobre las enfermedades infecciosas de las plantas principalmente por la importancia de la diseminación. Sabemos que para que un patógeno se desarrolle existen muchas condiciones y una de ellas es la manera en que se reproducen. Y cuando se reproducen, bueno, la diseminación es la manera en que se dispersan estos patógenos. Entonces, el aire es uno de los factores más importantes para la diseminación, ya que es la vía por la cual eh, esta, estos patógenos pueden dispersarse a diferentes áreas de nuestro cultivo. También podemos destacar a los mosquitos, los insectos, porque los insectos también son factores de diseminación en nuestras enfermedades. Y el viento también puede llevar a nuestro insecto a diseminar otras partes de cultivos que a lo mejor no van a estar tan cerca de nosotros, pero sí van a tener bueno, va a ser un poco lejos o cerca, no importa, depende el insecto. Este, y bueno, algunos ejemplos son los zoosporangios, los basidiosporas y algunos conidios. Como podemos observar en la imagen, existe aquí, por ejemplo, bueno, observamos cómo se están saliendo, diseminando este, esta enfermedad y observamos que cómo se abre y cómo van saliendo. Y debido al viento es como van a llegar a otras partes de nuestro cultivo. Y bueno, también tenemos la luz. La luz nos dice que puede aumentar o disminuir la susceptibilidad de las plantas ante las infecciones y también la severidad de las enfermedades. En el libro se dice que en condiciones naturales es de menor importancia a diferencia de la temperatura y la humedad, pero es un factor muy importante porque también influye en el proceso de reproducción de la enfermedad. Y bueno, como ejemplo puse los parásitos no obligados y el nombre es el Fusarium y la Botrytis, que es la enfermedad. Se puede desarrollar tanto en lechuga como en tomate. Y bueno, si tenemos una baja intensidad de luz, va a incrementar la susceptibilidad de nuestro cultivo, como es la lechuga y el tomate, y va a ser más probable que se desarrolle este tipo de enfermedad. Para parásitos obligados tenemos como ejemplo la pusinia, que es el hongo que se desarrolla que desarrolla la roya del tallo. Se genera principalmente en el cultivo del trigo
Y al contrario del ejemplo anterior, su baja intensidad disminuye la susceptibilidad, es decir, que para que éste se desarrolle va a tener que tener una mayor intensidad de luz. Lo contrario del ejemplo anterior, que necesita, a baja intensidad de luz incrementa la susceptibilidad. Y por último, pues tenemos el pH. El pH, George Neagrius nos dice que es importante en la aparición y severidad de las enfermedades en las plantas ocasionadas por algunos patógenos que moran en el suelo. Como ejemplo tenemos la Plasmodiopora brassicae, que se desarrolla principalmente como hernia en las crucíferas, y esta es predominante y severa en un pH cercano a 5.7, pero puede decaer pronunciadamente entre un pH de 5.7 y 6.2 y puede desaparecer o inhibirse por completo a un pH de 7.8. Entonces, como el ejemplo nos muestra, el cambio del pH nos hace nos muestra el cambio en la enfermedad. Es decir, a lo mejor en un pH de 5.7 va a ser predominante, pero si yo sé que mi suelo ya tiene un pH de 7.8, pues esta va a ser inhibida por completo. ¿Cómo pueden cambiar? De acuerdo a esto, ya sabemos que los tres componentes principales de una enfermedad o para que ésta se desarrolle son las plantas hospedantes, el patógeno y el ambiente. Entonces, sabemos que existen diferencias entre estos factores. ¿Y qué va a pasar cuando este factor cambie o cambie el otro o cambie el otro? Bueno, pues entre las principales características de las plantas hospedantes, la severidad de la enfermedad puede cambiar si la especie o variedad es más o menos resistente, si también está joven o ya es muy vieja la planta. También la uniformidad genética puede cambiar y nos puede hacer también más resistente o menos resistente nuestra planta. En consideración del patógeno, si la raza es más o menos virulenta, puede ser más agresivo. Esto quiere decir, la palabra virulenta significa la capacidad que tiene nuestro patógeno o qué tan agresivo puede ser para infectar a cualquier cultivo. También puede diferenciar, una de sus variables puede ser si se presenta en una cantidad pequeña o bastante grande. Y también si se presenta en estado latente o en cualquier otra fase de su crecimiento. También puede requerir de una película de agua o un vector específico para su transmisión. Es decir, que si a lo mejor este cierto patógeno necesita de agua, pero en el lugar en el que nos encontramos con nuestro cultivo, el agua es muy escasa, tal vez no se pueda desarrollar este patógeno, o sí se pueda desarrollar, pero no con una bastante cantidad de patógenos. Eh, y por último, el factor del ambiente que afecta tanto al crecimiento como a la resistencia. El ambiente nos puede hacer o, o dar más resistencia a nuestra planta dependiendo de qué tipo de patógeno sea y qué condiciones necesarias necesite para su desarrollo. También nos puede influir en la tasa de crecimiento de multiplicación, en el grado de virulencia del patógeno y en la dispersión. Recordemos que, como se los había mencionado, George Neagres nos menciona que la dispersión es uno de los factores más importantes para que se desarrolle nuestro patógeno. Entonces, el viento es uno de los más importantes vectores que se necesita para que se reproduzca o crezca o se multiplique. Entonces, también existen otros vectores como es el agua y entre otros, pero dependiendo del ambiente o la ubicación en donde nos encontremos, es como va a cambiar o si va a ser más resistente o menos resistente, o si va a ser más virulento, o si va a ser muy grande o muy pequeño.
bueno, la cantidad de patógenos que se presenten. Y bueno, como último, pues todo esto puede reducir o incrementar la tasa de desarrollo de la enfermedad que produce un patógeno en particular. Esto, bueno, es lo que les estaba comentando. Y en la siguiente diapositiva les presento un ejemplo. Mi información la obtuve de un experimento que se desarrolló en México, bueno, sí, aquí en el país de México, y fue sobre la resistencia a roya de la hoja de variedades de trigo. Eh, Nuestro patógeno es el Puccinia graminis, que nos genera la enfermedad de la roya del tallo del trigo. Y bueno, es un hongo que produce una enfermedad que afecta a diversos cereales, pero específicamente se basaron en el trigo. Y bueno, aquí tenemos nuestros tres componentes, que es el patógeno, la planta hospedante y nuestro ambiente. En, en este desarrollo del experimento se estuvieron trabajando con dos tipos de razas, la raza LR10 y 23, que se desarrolló en la plántula y en la planta adulta, y a la raza BBG y BN, que se desarrolló en los trigos cristalinos en México. Este experimento se desarrolló en un ambiente con una temperatura controlada. De 5 a 6 días se tenía una temperatura de 23 grados centígrados, a los 15 días una temperatura de 10 grados centígrados y a los 22 días una temperatura de 5 grados centígrados. Conforme pasaron los días fue disminuyendo su temperatura, lo que esto produció poder obtener resultados sobre la resistencia de los trigos cristalinos en México y cuando se encuentran en plántula y en una planta adulta sobre las razas LR10 y 23 y la raza BBG y BN. Todo esto fue bueno, fue un experimento, no fue en campo, pero fue como un ejemplo para mostrarles que a lo mejor la raza LR10 y 23 en una plántula se va a desarrollar diferente que en una plántula adulta. Va a tener distintos resultados. Mm, y bueno, pasamos al triángulo de la enfermedad. George Niagorios en 1985 nos dice que cada lado del triángulo representa uno de los tres componentes. El tamaño de cada lado es proporcional a la suma total de las características de cada componente que favorece las enfermedades. Del lado de abajo tenemos el ambiente de invernadero o de campo, que es consta del flujo de aire, de la temperatura, de la humedad, de la temperatura del sustrato, del pH, de la nutrición y del riego. En la parte derecha tenemos el huésped, que es el cultivo o la susceptibilidad que va a mostrar este cultivo ante nuestro patógeno, que es el del siguiente lado, y que puede ser una bacteria, un hongo, un virus, un nematodo, los microplasmas y espiroplasmas, entre otros, ya que recordamos que existe una gran variedad de enfermedades. Y bueno, como resultado, si los tres componentes del triángulo pueden cuantificarse, el área del triángulo representaría la magnitud de la enfermedad en una planta o en una población vegetal. Y como ejemplo, tenemos el primero, que dice que si las plantas son resistentes y están en una etapa de crecimiento que no es susceptible al patógeno o están bastante separadas unas de otras, el lado del hospedante y la magnitud de la enfermedad sería pequeño o igual a cero, porque nos está planteando que nuestra planta es resistente y que además se encuentra en una etapa de crecimiento en la cual el patógeno no va a ser muy dañino para nuestra planta y aparte que existe una separación entre cada una de ellas, por lo cual va a ser que también de acuerdo al ambiente, va a ser que no haya una enfermedad de, de una magnitud muy grande. Y como segundo ejemplo, tenemos que mientras que si las plantas, lo contrario, o sea que si mientras que si las plantas son susceptibles, pasan por una etapa de crecimiento susceptible al patógeno,
o están muy cerca unas de otras, al lado del hospedante sería largo y la magnitud potencial de la enfermedad puede ser grande. Esto es lo contrario del ejemplo 1, ¿no? O sea, en este ejemplo las plantas no están muy separadas, están en una etapa de crecimiento que sí es susceptible al patógeno y que además eh, el hospedante sería largo y la magnitud obviamente muy grande. Entonces, bueno, sabemos que los tres componentes nunca van a cambiar, es el patógeno, el ambiente y nuestra planta hospedante, pero sí van a cambiar, cada una de ellas presenta una variabilidad muy compleja en la cual eh, se tendría que tener el conocimiento del cultivo que vamos a establecer y todo lo que conlleva su ambiente y lo que conlleva las características de nuestra planta, el pH del suelo, entre otras cosas, para que nosotros podamos saber qué tan grande o qué tan pequeño podría ser el potencial de nuestra enfermedad. Y pues aquí les muestro mi bibliografía. Principalmente está basada en nuestro libro de George N. Agrius.